Ya, ya. Primeramente, muy buenas. Mi nombre es Linares Revilla Pablo César, en la clase de Mecánica para Ingenieros, y hoy voy a explicar sobre momentos de inercia y momentos polares de inercia. Bueno, primero quisiera iniciar con esta frase de aquí, que es: una bailarina tendrá más momento de inercia si extiende los brazos, girando más rápido si los contrae. Ustedes habrán visto probablemente en la televisión, en una película, de que las bailarinas hacen su giro. Como lo pueden ver en esta imagen de aquí, hacen su giro y que para iniciar el giro o para que este sea mucho más rápido, ponen sus brazos normalmente pegados a su pecho. Ello es debido a que así eh, provocan que tenga una mayor rapidez para hacer una mayor cantidad de giros. Y al momento de extender sus brazos, pueden ver acá, ese, esa velocidad que tenían se va reduciendo con el paso del tiempo. El momento de inercia explica un poco, el momento de inercia explica el por qué sucede esto. ¿Por qué sucede esto? Posteriormente, conforme vamos viendo las demás dispositivas, vamos a poder apreciar o más bien entender mejor este proceso. Ya. Luego, después de completar este módulo, se deberá interpretar sistemas y calcular momentos en sección transversales. Es el punto en el cual nosotros queremos llegar con todas estas diapositivas. Bueno, primeramente, vamos a iniciar con la inercia. Primeramente, ¿qué nos dice que es? Propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero o la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que un objeto, un cuerpo, una persona, todo ello, que lo podemos ver incluso acá en esta imagen, la inercia se refiere a que esto se mantenga en reposo, o sea, que no tenga ningún movimiento, una velocidad de cero, o que si es que tiene un movimiento, ese movimiento tiene que ser constante. A eso se refiere con ello. Por eso es que las fuerzas sea igual a cero. Ya. Ahora, con la parte del momento, ¿qué se refiere? Es la magnitud vectorial obtenida de producto del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza por el vector fuerza. Ya. Bueno, el momento es más que todo, es un vector que va hacia una dirección y aplicándose una fuerza. Se refiere a la cantidad de movimiento. Se trata de la magnitud resultante de la multiplicación de la masa de un cuerpo por su velocidad. Ello es. Bueno, vamos a comenzar con el momento de inercia. Se aplica la rotación más que al movimiento lineal. Depende de la distribución de la masa en un objeto. Cuanto más lejos esté la masa del centro de rotación, mayor es el momento de inercia. Bueno, explicando esto, podemos decir con la figura de aquí al costado, que como dice primero, aplicar una rotación. Para ello tenemos que fijarnos en nuestro eje de rotación, que en esta imagen sería esta flecha que está en blanco. Y de ahí, nuestro cuerpo sería, digamos, pongámosle que está acá, y va a girar en torno a esta flecha, o sea, a este eje de rotación, o sea, desde este punto. Ya desde nuestro objeto al eje siempre se va a mantener a una misma distancia. Por algo es su eje de rotación. Y también nos dice que la masa va a influir sobre el momento de inercia. Y nos dice que mientras más lejos, mayor es el momento de inercia. Mayor será, más bien diré, que mientras más lejos esté del centro, o sea, de su eje de rotación, la velocidad con la que
este objeto gira, va a ser mucho menor. Es por ello que podemos ver a que al momento que se inició inicialmente, con eso de la bailarina estirando sus brazos para girar más lento, es por eso que la masa va a estar aplicada al estirar sus brazos más lejos de su rotación. Bueno, el siguiente es del cuerpo, es la forma en la que tiene este objeto, cuerpo que tenemos en cuenta, la posición del eje de giro, como le dije, a de dónde va a estar, desde qué punto va a estar girando. ¿Respecto a qué? No depende de la fuerza que interviene en el movimiento, ¿ya? El momento de inercia debe ser específicamente respecto a su eje de rotación. Es lo que se ve mencionado anteriormente, de que en la otra parte, que era la parte blanca, la flecha blanca, que eso hay que tener en cuenta en todos los procesos que estamos haciendo cuando tomamos el momento de inercia, porque es nuestro eje de rotación. Es referente a esa línea o a ese punto, va a girar el objeto. Sigamos con ello. El momento de inercia para sistemas discretos, o sea que una masa puntual, este momento de inercia se expresa como la fórmula que ven aquí al costado, donde I es el momento de inercia y es igual a la sumatoria de la masa o de las masas de cada partícula que vaya a ver por la distancia R al cuadrado, que va a ser la distancia que hay de la masa hasta el punto de rotación. Eso se refiere a R. Entonces, momento de inercia de un objeto ordinario. Involucra una distribución de masa a una distancia continuamente variable de cualquier eje de rotación. El cálculo del momento de inercia de una masa puntual se define por, bueno, aquí lo podemos ver un poquito mejor, que este es nuestro cuerpo. Bueno, el objeto que nosotros estamos viendo, que vamos a sacar su masa de este objeto. Este va a girar en torno a este que va a ser mi punto o nuestro punto de eje de rotación, que va a ser el eje de rotación. Y esto que está en blanco va a ser la distancia que hay entre el objeto y su eje de rotación. Entonces, ponemos que la fórmula es el momento de inercia es igual a la masa por la distancia al cuadrado. Punto de rotación, como les dije, la distancia que hay y la masa del objeto. Bueno, entonces, esta relación indica que si varios objetos puntuales componen un sistema, el momento de inercia del sistema es la suma de los momentos de inercia de cada partícula respecto al mismo eje de rotación. ¿Esto a qué se refiere? Es lo que decimos de que si, digamos, en un sistema, como lo pueden ver aquí, hubiera muchas masas, bastantes objetos, bastantes partículas que están girando alrededor de un mismo eje, un mismo punto. Es lo común que tienen entre ellos. Si yo quiero sacar el momento de inercia de todo este sistema, va a tener que ser sacar el momento de inercia de cada uno y hacer una suma de ello. Como lo pueden ver en la siguiente fórmula, es el momento de inercia es igual a la masa 1, que es este de aquí, por la distancia de R1 al cuadrado. Y así. Posteriormente se hace con M2 y R2, M3 y R3, R4 y M4. Como pueden apreciar incluso en la imagen, estos cuerpos, se pueden decir, tienen masas distintas, no son iguales. Incluso la distancia que tienen hacia el centro o hacia su eje de rotación es distinto. Bueno, la siguiente parte es donde la contribución al momento de inercia por un elemento de masa infinitesimal dm tiene la misma forma. A esta
clase de elemento de masa se le llama elemento diferencial de masa y su momento de inercia está dado por... Bueno, en esta parte estamos dando en cuenta que vemos que haya un cuerpo que sea deforme, que no tenga eh, una forma establecida o que sea una forma en la cual eh, no sea común. Entonces tomaríamos como la derivada de la inercia es igual a la distancia al cuadrado por la derivada de la masa. Estas D significan derivadas. Vamos a tener que tomar, ¿con qué se refiere a hacer? Vamos a tener que tomar un cachito, una partecita del cuerpo, que va a ser la derivada de m, y vamos a tener que digamos, va a ser nuestro radio, porque aquí estamos tomando en cuenta, como suponiendo, que sea el, el giro. Desde este extremo de estas flechas, aquí es el giro. Entonces va a ser todo ello se aplicar esa fórmula. Está la derivada de la masa por el radio, que va a ser con el punto de rotación. Entonces, nótese que el elemento diferencial del momento de inercia, que es dl, debe de estar siempre definido con respecto a un específico eje de rotación. Lo que se habló anteriormente, de que el cuerpo va a tener que girar. Es por eso nuestro eje de rotación, que tenemos que estar dando cuenta. Aquí estamos con un cuerpo el cual también es deforme, porque no tenemos una imagen definida de ello, una forma preestablecida, un tipo un cuadrado, un círculo, una esfera, un cubo, cualquier otra cosa. Entonces, ese trabajaríamos con diferenciales. Suma sobre todos estos elementos se le llama integral sobre la masa. Para ver toda la inercia que hay en todo el cuerpo. Sería el momento de inercia es igual al integral que hemos hecho la fórmula anterior de la anterior derivada que hemos visto. La derivada de la inercia es igual al radio al cuadrado por la derivada de la masa. Bueno, a todo ello se le saca una integral. ¿Ya? Y a la integral de la parte de la masa se le hace con respecto a 0 y la masa. Donde I es el momento de inercia, vimos ya, R2, que sería R al cuadrado en realidad, es la distancia hacia el eje, y dm, que es la derivada, sería derivada de la masa, áreas subdivididas en elementos diferenciales. dm radio, ya. Y que, recuerden, este está girando, por eso es la flecha, está girando en ese eje. Bueno, siguiendo con ello, en general, cada cuerpo geométrico regular o irregular tiene su propia inercia rotacional. La técnica matemática para calcular la inercia de objetos sólidos y extensos pertenece al área de cálculo diferencial e integral. Para evitar este tipo de cálculos, a continuación se muestran algunos cuerpos geométricos comunes y sus respectivos momentos de inercia. Bueno, estas fórmulas son hechas más que todo para facilitar el proceso, que sea mucho más rápido y no estemos buscando a cada momento o resolviendo de un inicio. Son formas ya preestablecidas en las cuales ya tenemos ya su fórmula. Como se puede hacer, puede ver. Primeramente, el cilindro sólido o disco con eje simétrico, que sería el momento de inercia es igual a un medio por la masa por la distancia al cuadrado, que es el radio. Anillo sobre un eje simétrico, que es, a diferencia del cilindro, este es hueco. Es la misma fórmula, con masa por radio al cuadrado. En una esfera sólida sería 2 sobre 5 masa por el radio al cuadrado. Después sería, para una varilla sobre el centro, es 1 sobre 12 masa por la distancia al cuadrado. Bueno, lo mismo se hace para los demás, que sería el cilindro sólido, diámetro central, anillo sobre un diámetro y delgada capa esférica más la varilla sobre un extremo, cada uno con su respectiva fórmula.
fórmulas que ya se han sacado. Ahora, hay que tomar en cuenta siempre, recordar lo del eje de rotación. Porque si estas dos imágenes son iguales, ¿por qué entonces es distinta fórmula? O ese también. Dice de acá, es por su eje de rotación. Fíjese de la línea roja. Si ven, incluso en esta varilla, está en el medio, mientras que aquí está en un extremo. Entonces, hay que fijarnos muy bien en la parte de desde qué punto está rotando. Igualmente podemos ver el anillo, que es acá está en horizontal y acá está en vertical. Acá lo mismo también. Y ya. Bueno, esas fórmulas ya se han ido sacando. La unidad del la masa tiene que estar expresada en kilogramos y la distancia en metros. Cantidad utilizada para predecir el objeto de habilidad para resistir la torsión en los objetos o segmentos de los objetos, con un invariante circular de sección transversal y sin deformaciones importantes o fuera del plano de deformación. El momento de inercia de un área en relación a un eje perpendicular a su plano se le llama momento polar de inercia y se representa por J. Es, para comprobar si está sigue grabando. Ya, seguimos. La característica, podemos hablar sobre ello, es el análogo a la zona de momento de inercia para catalizar la capacidad de un objeto para resistir la flexión. Momento polar de inercia no debe confundirse con el momento de inercia que caracteriza a un objeto de aceleración angular debido a la torsión. Ya. Hay que recordar que el momento de inercia se refiere a que un objeto esté girando desde un mismo punto, un eje de rotación, se ha dicho, el objeto esté más alejado y este gira en torno a este eje. Ya sea, puede ser en un extremo de él. Digamos, este gira, pero digamos que este extremo gira en torno a ello. Ya. Pero a diferencia de ello, el momento polar de inercia se refiere que el giro se hace en medio, o sea, digamos que sea en el centro, aquí, se hace un giro. Y esto lo que hace es hacer la torsión, el de que el mismo objeto se deforme, se puede decir. Un esquema que muestra como el momento polar de inercia se calcula de una forma arbitraria o sobre un eje P. Es la distancia radial al elemento dA. dA es la derivada del área elemental. J ya sabemos que es el momento polar de inercia. Derivada, tenemos en cuenta un par de y su X y P va a ser la distancia radial del elemento con respecto al eje Z, es el origen entre X y Y. Y tenemos aquí, momento polar de inercia es igual a la distancia al cuadrado por el área, por la derivada del área. Y todo ello en integral. Donde el momento polar de inercia de un área con respecto a un eje perpendicular a su plano es igual a la suma de los momentos de inercia con respecto a dos ejes perpendiculares contenidos en dicho plano y que pasen por el punto de intersección del eje polar y del plano. Bueno, tenemos que la comparación entre momento de inercia versus momento polar de inercia de un cilindro, tenemos acá que es J es igual a M elevado a la más elevado cuarto, a 4. El polar de inercia, acá vemos ello, fórmulas, el espacio-momento de inercia, también lo vemos, y el momento de inercia están aquí, aprendidas. Bueno, el momento polar de inercia es la cantidad utilizada para predecir la capacidad de un objeto a resistir la torsión. Como se había dicho, es de que, digamos, a diferencia del momento de inercia, el momento polar lo que se refiere es de que un mismo objeto, digamos, sea eh,
gire, pero en torno a sí mismo, en un momento polar. Y de que en un momento polar se referiría a que evitar que este objeto, al estar girando, no se vaya a torcer. Por eso se resiste a la torsión, se resiste a su deformación que se vaya a crear. ¿Ya? Mientras que un momento de inercia es el giro que hay con respecto a un eje, que puede estar en un extremo del objeto o alejado de él. Bueno, hay que tomar en cuenta el centro de gravedad también, punto en el cual se encuentran aplicadas las fuerzas gravitatorias de un objeto, punto donde actúa el peso, siempre que la aceleración sea constante. Ya sabemos que la gravedad es 9.81, es lo más usado en realidad. Sabemos que tienes más cifras, pero lo mayormente se le aplica así. Ya. Puede estar dentro o fuera del cuerpo. Quedará perfectamente determinado con respecto a un eje de coordenadas por X y Y. Acá también vemos digamos, un objeto y mg, el g viene a representar la gravedad. Y cuando se hace un mg hacia abajo es representado el peso. No varía con la posición, pero sí depende de su forma geométrica, de la forma que tenga el objeto. El centro de masa, o centro de inercia, para cuerpos grandes o pequeños. Y cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas externas, diferentes a la gravitatoria, y no necesariamente paralelas. En consecuencia, el centro de masa es aquel punto donde se consideran concentrada la masa de un cuerpo y en donde se supone que actúa la fuerza resultante total, que no necesariamente es el peso. Bueno, tomamos en cuenta de que este es el objeto y vemos esas flechas, pues cada una de esas flechas va a referirse a una fuerza. Acá tenemos una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Como ven, estas fuerzas están yendo a distintas direcciones, pero 3 de estas van a un lado y mientras que la F4 va hacia otro. Todos sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, pero ¿qué pasa cuando una fuerza es mayor? Pues el objeto va hacia esa dirección, a la dirección de la fuerza resultante. ¿Ya? Bueno, acá simplemente es la sumatoria de fuerzas, F1, F2, F3, F4. En estas formas hay que recordar que siempre se debe considerar la dirección hacia donde esta fuerza esté yendo, para saber que la fuerza resultante hacia qué dirección va a ir. Bueno, algunas fórmulas más, de donde también se han sacado las anteriores fórmulas y todo ello, están en la bibliografía, que la van a poder apreciar al final de estas diapositivas. Fórmulas que ayudan al proceso de realizar estos problemas. Entonces, vamos a comenzar con la parte divertida. que primero vamos a iniciar con un problema que es fácil, que es un hélice de un avión tiene una masa de 70 kilogramos y un radio de giro de 0.5 metros. Halla su momento de inercia y el momento par que le comunica una aceleración de 25 radianes sobre segundos al cuadrado. Ya. Primeramente definir qué fórmulas voy a usar o qué fórmulas tengo que tener en cuenta. Primeramente es el de momento de inercia, porque es lo que me pide hallar. Entonces, momento de inercia es igual a m por, acá le hemos puesto k, es radio al cuadrado, que en la letra que le coloques no varía mucho, más que todo en realidad es que uno entienda de qué significa este valor, a qué se refiere. Y bueno, después es m igual a, bueno, este es el momento par para cuando es un giro. Es una fórmula también que están en los anexos, que no puede ver. Es igual al momento de inercia por
la aceleración que haya, la aceleración angular. Ya, primero definir los datos. Tenemos que la masa es igual a 70 kilogramos. La distancia, el radio de giro es a 0.5. La aceleración es 25 radianes sobre segundos al cuadrado y nos piden hallar el momento de inercia y el momento par. Ya, primeramente vamos a hallar el momento de inercia, que es, bueno, ya sabemos la fórmula, que va a ser 70 por 0.5 al cuadrado, nos va a dar el momento de inercia con 17.5 kilogramos por metros cuadrados. ¿Sí? De ahí vamos a ir a la 17.5 kilogramos por metro cuadrado, y de ahí multiplicamos por su aceleración, que son los 25 radianes sobre segundos al cuadrado, nos dándonos total de 437.5 newton por metro, que es las unidades con las que se mide este momento de par. Bueno, el siguiente problema sería una esfera de 2 kilogramos y 70 centímetros de radio. Calcule momento de inercia de la esfera y su radio de giro. Ya, fórmulas que hay que tener en cuenta para este proceso sería el momento de inercia de una esfera, que como esto incluso ya lo vimos anteriormente con la parte de los formularios, de las fórmulas. A ver, lo voy a retroceder rápido nomás para que se pueda apreciar. Aquí está. Como pueden ver, aquí está una esfera, 2.5 masa por radio al cuadrado. Eso estamos sacando para poder hacer esta parte. Entonces, ya tenemos ello. Después es momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado, y lo que dijimos para el momento par, tenemos cuando es angular y cuando es lineal. Son fórmulas de que tal vez vayamos a necesitar. Por el momento lo ponemos ahí. Entonces, vamos a hallar con la parte de aquí, que es la A. La pregunta A nos dice sobre momento de inercia de la esfera. Entonces, momento de inercia de la esfera es igual a 2 quintos la masa por el radio al cuadrado. Y nos da 2 quintos por 2, que es el dato que nos había dado el problema, de 2 kilogramos, por los 70 centímetros, que si nos recuerden que nosotros tenemos que multiplicar kilogramos por metro, kilogramos por metro. Entonces, esos centímetros llevados a metros serían 0.7 metros. ¿Sí? Y nos sale que son 0.342 kilogramos por metros cuadrados. Es el momento de inercia de la esfera. Entonces ya tenemos la primera, la A, momento de inercia de la esfera. Entonces, vamos por la B, que es el radio de giro, que es lo que necesitamos. Entonces, tenemos el momento de inercia, que ya hemos sacado, 0.342, ahí. La masa, que va a ser 2, y el radio de giro, que es lo que necesitamos hallar. Aún nos falta ello. Entonces, llevamos el 2, divide, y el que está llevando la potencia al cuadrado va a pasar como una raíz cuadrada. Va a salirte que el radio de giro es 0.44 metros. Esa es nuestra solución para este problema. Pasamos rápidamente al siguiente, que es una rueda de 599 gramos. Tiene, perdone, acá es un error de tipeo, es en realidad 500 gramos. Tiene un momento de inercia de 0.5 kilogramos por metro cuadrado. Inicialmente gira a 30 revoluciones sobre segundo, alcanzando el reposo después de 163 revoluciones. ¿Qué magnitud es el torque de la frenada? Momento del par. Está grabándose. Ya. Disculpen, es que a veces se para el video y por eso. Ya. Pues
Luego vamos a sacar los datos de ese problema. Como dije, acá había un error de tipeo, 500, no 599. Entonces, la masa son 500 gramos. Pasando a los kilogramos, serían 0.5 kilogramos. El momento de inercia ya nos está dando el problema. Entonces, son 0.5 kilogramos por metros cuadrados. Ya nos da. Ya. En esta parte de aquí, vamos a tener que hay una fórmula que es el momento que ya vimos antes, por momento de inercia, por la aceleración. Pero no tenemos la aceleración. ¿De dónde sacamos ello? Vamos a tener que usar los datos del giro inicial, que esta es una velocidad inicial. Alcance a reposo. Entonces, estamos hablando sobre velocidades. De aquí vamos a tener nosotros que sacar nuestro nuestra aceleración. Entonces, aplicamos la fórmula con los radianes. Sería, bueno, radianes es 30, las 30 de acá, por 2 pi radianes sobre 1. Que para sacar las radianes sobre segundos, porque aquí está con las revoluciones. Sería 188.5 radianes sobre segundos, que sería nuestra velocidad angular inicial. Aquí estamos hablando ya de velocidades. Esa es la fórmula. Y de ahí nuestra velocidad final sería 0. Porque dice que alcanza reposo. Entonces, y también nos dice que alcanza reposo, pero después de 163 revoluciones, que sería prácticamente nuestra distancia, la distancia recorrida que ha tenido que pasar esta esfera, esta rueda, para llegar a alcanzar su reposo, que sería, bueno, 163, vamos a convertirlo todo ello en radianes, porque estamos trabajando con radianes, 2 pi radianes sobre una revolución, serían 1024.16 radianes. Siguiendo con ello, se aplicará la fórmula con referente a la velocidad angular. Con lo que dije antes, vamos a tener que usar la velocidad angular, una de sus fórmulas, para poder hallar la aceleración. Y la que más se adecua a esta parte es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia, que sería esta aquí. Entonces, no sabemos que nuestra velocidad final es 0, porque recuerden que va a parar. ¿Sí? Y entonces, velocidad inicial ya tenemos que son 188.5 al cuadrado, que es lo que hemos hecho anteriormente, 2 por la aceleración y la distancia. La distancia también tenemos, ya está. Y multiplicamos el 2 por la distancia que hemos hallado, 1024.16, serían 2048.32. Esto también vamos al cuadrado y nos sale 35.532.25. Eso llevamos al otro extremo, pasa como negativo. Y lo que está multiplicando la aceleración lo vamos a estar dividiendo, saliéndonos una menos 17.35 radianes sobre segundos al cuadrado. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de que está desacelerando. Esa aceleración va a salir negativa porque está desacelerando, está llegando a un momento de parada, de que se detenga. Por eso que tiene que salir negativo, tiene que se conforme. Pero cuando nosotros sabíamos para el momento momento par, que va a ser el momento de inercia por la aceleración, ahí sí no necesitamos aplicar el símbolo, el signo. Entonces son 0.015, que ya tenemos, que habíamos llamado anteriormente, y bueno, diré que nos da, el mismo problema nos da como dato, por la aceleración, que es el 17.35. Entonces nos da 0.26 newton por metro. Esa sería nuestra solución de este problema. Pasamos al siguiente. Como se muestra en la figura, una fuerza constante de 50 newtons se aplica tangencialmente al borde una rueda de 30 centímetros de radio. La rueda tiene un momento de inercia de 40 kilogramos por metro cuadrado.
encuentre la aceleración angular y la rapidez angular después de 5 segundos y parte del reposo. Obviamente se está comenzando a complicar un poquito los problemas, no son tan complejos, pero vamos a seguir viendo. Entonces, primero, los datos hay que llevarlos a un lado para que esté más ordenado. Sabemos que nuestro radio es 30 centímetros, que serían 0.3 metros. La fuerza, que nos dijo que era 50 newton. Momento de inercia, que ya nos dio el problema, son 40 kilogramos por metros cuadrados. De ahí nos habló sobre que un tiempo, que eran 5 segundos. ¿Sí? En la parte de B, para hallar la rapidez angular. Y de que nos dice que su velocidad inicial era 0. Nos pide hallar la aceleración y su velocidad, la rapidez angular que va a tener. Bueno, entonces, fórmulas que vamos a aplicar, ya saben ya, es para el momento par, es igual al momento de inercia por la aceleración. Y acá tenemos que cuando es lineal, es el F por el radio, la fuerza por el radio. Una fuerza. Si no nos aplicaban fuerza, no usábamos. 0.3 sería 15 newton metro por metro. Para la respuesta A va a ser entonces M, como estos tienen que ser iguales, este aquí, entonces tenemos M, hemos hallado esta de aquí. Entonces son 15, nuestro momento par es igual a los 40, que fue el momento de inercia, que había dado como dato el problema, por la aceleración. Entonces 40 pasamos a dividir, sale que la aceleración va a ser 0.375 radianes sobre segundos al cuadrado, la aceleración que nos sale. Ahora, recuerden que el problema no acaba ahí, sino que hay que hallar ahora qué velocidad tendrá dentro de 5 segundos. Si este objeto ha partido desde el reposo, una velocidad inicial 0. Entonces, entre las fórmulas de velocidades y todo ello, encontramos la fórmula en la cual nosotros tengamos los datos y que sea más fácil para nosotros. Entonces, tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, esa es la fórmula que tenemos, y la que más se adecuaba a este problema. La velocidad inicial, 0. Entonces, eliminamos ella. Sería, la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Tenemos la aceleración y tenemos el tiempo, que sería 0.375 por 5, nos da 1.88 radianes sobre segundos. Esta va a ser la velocidad que va a tener el cuerpo que estamos viendo luego de 5 segundos. Y esa es la solución de este problema. Vamos hacia ahora a unos problemas un poquito más complejos. Y es con el momento polar de inercia. Ya. Primeramente, nos pide determina el momento de inercia del área transversal de la viga con respecto al eje Y. Acá tenemos la viga. Al decirnos nosotros que solamente el área transversal, o sea, solamente nos pide de la parte de aquí, todo el resto de la viga, no nos importa. No lo tomamos en cuenta. Y ya, después de ello, nos dice respecto al eje Y. Eje Y, ponemos la línea, y ya está. Tenemos nuestras medidas, todo lo que nos da el problema, y unas fórmulas que necesitamos saber es de que cuando es cuadrado, es rectangular, cuadrado se puede decir, es el momento de inercia con referente a polar, el momento de inercia polar en X va a ser la base por la altura al cubo sobre 12. Esas fórmulas también se dan en los anexos que se habían compartido más antes. Y que se le va a dar los links al final de todo ello. Ya. Y con respecto a Y, cuando se quiera hallar el aumento, pero con respecto a Y, va a ser la altura por la base elevado al cubo sobre 2. Ya. Seguimos. Todas las figuras de esta imagen tienen el mismo centroide con respecto a la recta. Ahora,
refiero con centroide. Cuando nosotros hacemos un problema de momento polar, centroide era el centro de gravedad, el centro del objeto. Puede decir que como, digamos, a este de aquí, nosotros marcamos una X de este extremo a este extremo, de este extremo a este extremo, y vamos a ver que va a coincidir su punto en este de acá, que va a ser en Y. Vamos a dividir nuestras secciones de los objetos en parecitas. Acá hay uno, acá hay otro, y acá hay otro. Serían tres formas. Una rectangular, otra rectangular pero alargada, otra rectangular pero en horizontal. Y vamos a ver que si hacemos la X en cada una de ellas, van a tener el mismo punto, en el Y. En el Y van a estar ubicadas todas. ¿Cómo lo van a poder ver en esta imagen de acá al costado? Aquí ya le hemos puesto ya, le he puesto ya el centroide. En cada imagen le hemos dividido en 3, 1, 2 y 3, como lo dije anteriormente. Tiene sus medidas ahí al costado, se pueden ver. Y como tienen en un mismo lugar, entonces en la fórmula anterior vamos a necesitar la X. Vamos a necesitar solamente Y. Entonces, había que hallar la base, la altura por la base al cubo sobre 12, cada uno de ellos. Primeramente vamos a ver con la figura 1. Entonces tenemos 230, que es la altura, como ven, 215 y 115 total de esto, porque estamos tomando que la figura es todo esto de acá. Ahí. Todo esto de acá va a ser 115 más 115 van a ser 230 por 7.5 milímetros. Entonces acá, porque es el ancho de este. Todo ello sobre 12. Lo mismo se va a aplicar con cada uno de los otros. Este de acá arriba tienen las mismas unidades, la misma dimensión, bueno, 15, 15, 50, 50, 50, 50. Entonces, vamos a ver primeramente. La altura es 15. 15 milímetros. Y nuestra base es 50-50, serían 100 milímetros. Y eso hay que elevarlo al cubo entre 12. Como este de acá abajo tiene la misma cantidad que el de ahí arriba, entonces se aplica lo mismo, el mismo tamaño que en la parte de arriba, lo mismo, ya está. Y como dijimos más antes, en momentos de inercia, para hallar el momento de inercia total, simplemente se suman los momentos de inercia. El momento de inercia va a ser, bueno, momento de inercia polar va a ser 80, 8086 más esas cantidades de aquí. Va a ser el momento polar, esta unidad de aquí, milímetros elevado a la cuarta. Ya. Ahora, el siguiente, estos son problemas ya propuestos para resolución de los demás, que puede ser aquí. Determinar el momento de inercia del sistema de partículas en la figura respecto a cada uno de los ejes. Representando, teniendo en cuenta que, y ya está. Estas son las imágenes. Vamos a ver que nuestro eje es este de aquí. Hay un eje A y un eje B. Nuestras masas nos está dando ya las unidades en este problema. Tiene la masa 1, 4 kilogramos, la masa 2 va a tener 2 kilogramos, la masa 3 va a ser también 2 kilogramos y la masa 4, 2 kilogramos. Tenemos dos ejes, el A y el B. Ahí. Bueno, y tenemos las distancias. Hay que hallar con respecto a cada uno de los ejes. Para estos de aquí se van a tener que usar fórmulas que ya se han visto anteriormente. Y bueno, el segundo que se va a poder poner como propuesto es un carrete de alambre de 10 kilogramos y 20 centímetros de radio se desenrolla sosteniendo una tensión constante en el alambre de 800 newton. ¿Cuál es la aceleración angular del carrete? El diagrama de fuerza. Ya. Tenemos acá la imagen.
de cómo estamos representando este problema, el cual, si se dan cuenta, si pueden ver bien el problema, es prácticamente casi lo mismo a lo que hicimos con esta parte de aquí, que fue con el par, el par angular, momento par, que son estas fórmulas de aquí, se van a aplicar estos y vamos a tener que usar con la parte de velocidades para poder obtener la aceleración angular. Con ello ya hallamos el momento. Al hallar nosotros el momento de inercia, ya tenemos I, se puede decir, y tenemos la fuerza. Recuerden que la fuerza, por el radio, también tenemos el radio, podemos hallar este par. Entonces, una vez que tenemos este par, ya tenemos también el momento de inercia, simplemente vamos a hacer el momento par sobre la inercia, porque esto va a pasar dividiendo, va a ser igual a la aceleración. Simplemente se va a tener que aplicar ello y vamos a poder obtener la solución de este problema para hallar la aceleración angular. Bueno, estos son los videos que hemos tenido sobre los problemas que hemos visto. Van a ayudar a la resolución de ellos. Son problemas resueltos, todo esto aquí. Unos problemas más que se está dando. Aplicaciones, que son la parte de donde estoy diciéndoles de que para obtener unos mejores mejores datos, todas las fórmulas, toda la información que se ha recolectado está en esta sección. Ahora, quisiera explicar un poquito más de este problema. Porque, si ven acá, con respecto al eje B, va a ir directamente. El M3 y el M4 van a estar en el mismo eje, así que no van a necesitar va a ser como tipo de parte de aquí, que solamente van a necesitar esta fórmula de acá. Pero con respecto a si vamos a hallar con una parte que está alejada, vamos a tener que hallar el momento de inercia de este con respecto al radio que tiene acá. Ya va hacia este punto. Y cuando hallamos esto con el eje de A, tener que como aquí. Aquí son 2 metros, distancia entre ellos dos. Y la distancia entre estos dos de acá van a ser también 2 metros. Entonces, si vemos con respecto al eje A, sería 1 metro hacia este lado y 1 metro hacia este lado. Y ambos están girando. Está girando para acá, está girando para acá. Tomamos nosotros en cuenta que están girando en el mismo sentido. Entonces, ya tenemos su radio y vamos a tener su masa. Solamente llamamos momento de inercia y de cada uno y ya está. Se hace la sumatoria de los momentos de inercia, como ya se ha visto anteriormente. A ver. Y bueno, a otra parte también de la bibliografía sería unos libros que pueden ver, Mecánica Vectorial para Ingenieros, que es de Russell Johnson, Mecánica Vectorial para Ingenieros también Estática de Dinámica, Russell, la 10ª edición. Ahí tiene varios problemas en los cuales nos podemos guiar. Mecánica Vectorial de Ingenieros Estática, Bill Johnson. Y bueno, eso serían todo. Muchas gracias por su atención. Espero esto haya quedado claro en todo y se pueda entender muy bien sobre qué es el momento de inercia. Recuerden, momento de inercia es cuando el objeto gira alrededor de un punto. O sea, o de un eje central. Hay un eje central y el objeto está alejado de ello y gira alrededor de este. Van a poderse darse cuenta que va a tener una velocidad entonces. Va a tener una velocidad de giro. Y el momento polar de inercia, cuando es el mismo objeto, pero dentro de él está girando. Y la fuerza que se le está aplicando va a ser para que este objeto se tuerza, se llegue a torcer.
Entonces, el momento polar de inercia sería representando cuánta fuerza se necesitaría para que este objeto llegara a torcerse, a crear su giro. Y ya está. Bueno, eh, para no adelantar muchas cosas más, muchas gracias por su atención. Fue el curso de Mecánica para Ingenieros, en Ingeniería Industrial, Universidad Alas Peruanas, filial Arequipa. Mi nombre es Inés Revilla Pablo César y gracias por su atención.